Bueno, bienvenidos a aquellas personas que nos están viendo a través de las redes sociales, a través de este video. Le damos la bienvenida y a todos ustedes que están aquí en la Iglesia La Roca, bienvenidos. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor, que se escuche eso en España, en Estados Unidos, en Centroamérica, en Sudamérica. Próximamente vamos a tener las predicaciones en tiempo real, pero por ahora vamos a tener las predicaciones así grabadas y vamos a sacarlas todos los días domingo, o si podemos, el día domingo a más tardar el lunes, para que usted la pueda ver en su hogar y para que usted pueda compartir también estas predicaciones. Póngase de pie un momento y vamos a orar y vamos a pedir al Señor que tome control de esta prédica. Y ese es el tema de hoy día. Cuando ganamos el control. When we gain control of our life. How do we do that? How do we get the control back in our life, in our spiritual life, in our workplace, in a normal life? Vamos a orar entonces y vamos a pedir eso al Señor. Padre, en este momento queremos darte gracias. Queremos orar, Señor, para que tú nos bendigas, para que tú, Señor, nos ayudes. You, Lord, fill our hearts and our minds, and you guide us, Holy Spirit, right now, to the truth. Lord, that every passage that we read, every word that we say, Lord, you been speaking through that you show us how mighty you are and how active you are in our lives. Padre, y con esta oración te queremos bendecir, que nos ayudes a entender tu palabra y tus cosas, en el nombre de Jesús. Y toda la roca dice, amén. Gracias por ese amén. Tomen asiento. Y hoy día, como habíamos dicho, vamos a hablar sobre ganar el control. Y es que en estos tiempos hemos perdido el control, hemos perdido la noción de muchas cosas. Y yo le digo por experiencia, porque he podido ver muchas cosas en mi vida y en la vida de mucha gente y en la vida de muchas iglesias, de cómo se está perdiendo el control en todo. Hay gente desanimada, hay gente que ha perdido el trabajo, hay gente que no tiene dinero, hay gente que ha perdido muchas cosas, hay gente que ha perdido familiares. Y hasta cierto punto hemos perdido ese control que queremos tener de las cosas que pasan todos los días. Pero la idea, y que habíamos visto hace un par de domingos atrás, es que se puede perder el control. Se vale perder el control. No es que eres mal cristiano si pierdes el control de tu vida. No es que eres la peor persona del mundo y ya Dios te desechó. Pero la idea no es, porque grandes hombres de la Biblia han perdido el control. Hemos visto situaciones como el rey David, ¿se acuerda? Que se hacía loco el rey David, lo vimos, ¿no es cierto? Ese pasaje en 2 Samuel, él se volvió como loco, le salía espuma de la boca y era como que él se hacía. Y era la única forma de salvarse. Perdió el control él. Perdió el control de su vida, perdió el control de su mente. Él se hacía el loco. Como muchos hermanos ya saben la historia. Pero vemos que volvió a recobrar las cosas el rey David. Y lo único que lo mantuvo ganando el control fue la confianza en Dios. Diga conmigo, yo confío en Dios. Amén. Eso es lo que a nosotros nos hace ganar el control. Pero, ¿cómo reaccionamos cuando las situaciones se salen de nuestras manos? When you can't control anything in your life. Very probably you can control your parents, you can control your workplace, you can control certain things in your family, but we're going to see through a story in the Bible what the biblical truth tells us about gaining the control in our life. And it's based on trusting on God. Entonces vamos a ver, y le invito conmigo que venga segundo libro de Crónicas. Vamos a ir al Antiguo Testamento. El capítulo 20, el segundo de Crónicas, capítulo 20, y vamos a ver una historia muy interesante. Si tiene su Biblia, en segunda de Crónicas, capítulo 20, vamos a dar un poquito de lectura y vamos a ver de aquí algo interesante. Se trata del rey
Josafat, en inglés, ¿cómo se dice? No. Jehoshaphat. ¿Jehoshaphat se dice? Sí, bueno, lo mismo. Digámosle Josafat. Vamos a ver la historia del rey Josafat. Dice así, versículo 1, chapter 20, 2 Chronicles, verse 1, dice así. Pasadas estas cosas, disculpen un momento, pero usted nunca me ha visto así, no le diga a nadie. Dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Versículo 3 dice, entonces él, Josafat, tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Versículo 5 dice, entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tu Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, versículo 7, ¿no echaste tú los moradores de la tierra delante de tu pueblo Israel y le diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en la casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, versículo 10, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios, versículo 12, nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros, no sabemos qué hacer. A ti volveremos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Cuando nosotros hablamos de perder el control, estamos hablando de una situación lamentable en nuestras vidas. Y es que perder el control no solamente se trata de perder el temperamento. Losing control is not losing your cool. Losing control is in situations where you really do not know what to do. And you don't find any escape to it. Perder el control, cuando vemos en la Biblia, es ganar el control. Y usted dice, pastor, ¿pero cómo es eso? Perder el control en la Biblia es ganar el control. Y es así. Porque cuando nos encontramos en situaciones difíciles en nuestras vidas, nosotros cuando perdemos ese control es que Dios está trabajando precisamente para que tú pierdas las fuerzas. Porque la única manera que Dios puede actuar en tu vida es cuando lo pierdes. La salvación es una de las cosas que Dios actúa porque el ser humano perdió la salvación hace mucho. Adán pecó y perdió y Dios tuvo que darlo. El hombre perdió el control de todo. ¿Dios le dio el control de qué? A Adán y a Eva. De la tierra, ¿no es cierto? Que trabajen ahí y que vivan, pero les puso reglas. Y el hombre, como se dice en inglés, screwed up. ¿No es cierto? El hombre la regó, como decimos los latinos. ¿Y qué pasó? Dios
Dios permitió que el hombre perdiera el control de todo, porque Dios quería ganar el control. Y ese ha sido el plan de Dios a través de toda la humanidad. Si usted lee la Biblia de principio a fin, va a ver un Dios que desde el principio, a través de los pactos, ha querido ganar el control de tu vida. Pero hay un impedimento grande, hay varios, pero uno mayor, y eres tú. Tú todavía quieres ganar el control de la situación. Los medios están interesados de que tú ganes el control de tu vida y no Dios. Te dicen, pero tú tienes el control remoto en tu mano. ¿Usted sacó el control remoto de su casa? Si usted lo tiene, usted puede haber 20 hermanos, pero tú tienes el control. ¿No es cierto? Yo recuerdo cuando era chiquito, yo era el control remoto. Mi papá me decía, antes no teníamos el control, pero papá decía, anda, cambia el canal. Yo decía, por favor, que cambie uno nomás. Y no cambie. Le cambiaba uno, ya me estaba diciendo, no, ese no me gusta, cambia el siguiente. Y yo era el control, y mi papá tenía el control. Pero ahora el control está en tu teléfono. Cada vez los medios y las cosas hacen para que tú tengas el control al alcance de tu mano. Tú tienes el control de tus finanzas, te dicen, pero el banco es el que saca provecho. Vota por este candidato porque tú tienes el control sobre todo el país. No, eso no es verdad. El control lo tiene la mayoría, el que gana. Pero el mundo está diseñado para hacerte creer que tú tienes el control. Para hacerte creer que tú puedes hacer las cosas sin consultar a nadie. Desde los reyes, los políticos, los presidentes, hasta los pastores, todo tipo de persona, sea una persona que está trabajando en la iglesia o no, todo cristiano, toda persona que no es cristiana, todo está hecho para que tú tengas el control de tu vida y menos des el control a Dios. Pero esta historia es diferente, porque no estamos hablando de una persona sencilla. We're talking about a king. And the Bible says he's a king of Judah. Jehoshaphat is a king of Judah. Remember? There was divided, the kingdom of Israel was divided in two, the north and the south, and Judah was the south. Entonces, aquí, cuando vemos esta historia, Dios nos está hablando de un rey. Ahora escucha esta historia detenidamente, la voy a leer de nuevo. Dice que pasaron estas cosas. El rey Josafat era un rey de acuerdo al corazón de Dios como David. Ahora, si busca un poquito más atrás, en Segunda de Crónicas, capítulo 17, va a ver en el versículo 3, si usted lo quiere buscar, si no, está bien. No es necesario ponerlo en la pantalla. Pero en el versículo 3, Segunda de Crónicas 17, dice, Jehová, déjeme ponerme los binoculares. Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales, es decir, no buscó la idolatría. Era un rey que seguía los caminos de Dios y no buscó la idolatría. Porque se acuerdan que los reyes buscaban figuras de oro, figuras de palo, etcétera. Pero dice la Biblia aquí que Josafat era un rey que anduvo en los caminos y se dice David su padre. Ahora David no era el papá de él. Él tenía otro padre que era un rey malo y un rey que Dios desaprobó. Y eso cuando usted en su vida diga, ay, pero pastor, lo que pasa es que yo tuve un padre que no me quería, pero tienes un padre nuevo ahora. Ay, pero usted no, mi papá me pegaba, pero Dios no te pega, te castiga nomás. Ya no hay excusa. Ay, pastor, es que usted no entiende a mi hijo, mi hija. Lo que pasa es que creció en un hogar, o yo estuve lejos, su mamá estuvo lejos. Mire, hermano, yo creo que ninguna persona ha tenido un padre como yo. Y ninguna persona, gracias a Dios para ustedes, no han tenido una situación familiar como la que yo tuve en mi vida. Pero yo aprendí a ser un padre, no de mi padre. Aprendí a ser un padre de mi Padre Celestial. Y cualquier manual de paternidad está aquí en la Biblia. Lo que pasa es que uno no lo ve así. Pero si tú quieres ser un buen padre, aquí dice la Biblia, tienes que andar como aquellos ejemplos que usaron a Dios
para ser buenos guerreros, para ser buenos padres, para ser buenos esposos. No significa que no vamos a cometer errores. Es más, Josafat cometió errores. Hasta los veo más bonitos con esto. Josafat cometió errores. Ahora vuelva conmigo al capítulo y vamos al capítulo 19. Y hay un profeta que se llamaba Jehú. No quiero ni saber cómo se menciona en inglés. Y dice el versículo 1, dice así, el capítulo 19, dice: Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén, y le salió en Jehú, hijo de Ananí. Y dijo al rey Josafat: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes, es decir, la idolatría de acera, y has dispuesto tu corazón, ¿para qué? Para buscar a Dios. El hecho de que tú pierdas el control no significa que no hay esperanza para tu vida. Una persona que pierde el control es una persona imperfecta. Cualquier persona, sea cristiana o no sea cristiana, pierde el control de cualquier situación en su vida. Este rey perdió el control también de su vida. Era un rey que cometió errores y fue amonestado, fue reprendido por un profeta. No era un rey perfecto. Sin embargo, hay una condición interesante y primordial cuando un cristiano pierde el control. Y es saber, como el rey Josafat, que el corazón del cristiano está siempre dispuesto a buscar ¿a quién? A Dios. Es la diferencia de una persona cristiana que comete algún error. Saber que Dios siempre está ahí para uno. Tú siempre puedes buscar a Dios. No importa si desobedeciste a tus padres, no importa si te has cometido cosas malas en tu vida, con tu familia, no importa si dejaste botado a tus hijos, no importa si has tomado una mala decisión en tu vida, Dios siempre está ahí para ti. Tienes que buscarlo. Para el cristiano. Ahora, el impío no le importa. Ahora, hay gente que se llama cristiana que no busca a Dios. Ahora viene la pregunta: ¿usted llamaría cristiano a una persona así? ¿Que es enemigo de Dios? Bueno, se la dejo de tarea. Capítulo 20, el versículo 2. Y sabemos que, versículo 1, perdón, sabemos que Josafat, que no era un rey perfecto, pero un rey conforme al corazón de Dios, como David buscaba a Dios a pesar de sus errores. Dice la Biblia que vinieron contra ellos guerra. Vino contra Judá guerra, y no era por Israel, sino que se unieron otros pueblos contra Judá. El pueblo de los amonitas y el pueblo de los moabitas y otras tribus. Querían hacerle frente a querían atacarles. Ahora, si usted lee los capítulos anteriores, Josafat había ganado guerra. O sea, él venía como cuando usted viene de Kentucky Fried Chicken. Lleno, victorioso, ¿no? Pesado pero lleno. O de su chalet, me dicen algunos, pastor de su chalet. Pero venía así Josafat, ganando batallas. Y pasó algo interesante en esta historia que me llamó la atención. Dice que el versículo 2, acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Esón Tamar, que es en Gadi. Versículo 3 dice entonces, y vemos aquí una reacción de Josafat que yo no me la esperaba. ¿Qué dice la Biblia? Versículo 3. ¿Y tuvo? Y es una parte que realmente y por eso lo elegí este pasaje, porque me sorprendió. It surprised me that the Bible says, when they came and told him about this, what's going to happen, he had fear. Él tuvo temor, dice la Biblia. Versículo 3.
he alarmed en inglés. Pero ese alarm es de fear. Dice el versículo 3, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Varias cosas aquí. Primero, la primera cosa que un cristiano que pierde el control de alguna situación en nuestra vida es ir al Señor. Ahora, piense un momento en una situación difícil de su vida. ¿Cómo actuó usted? ¿Cómo ha actuado? ¿Cuál es lo primero que le ha salido? Y quizás un accidente de carro, usted le pegaron por detrás y usted dice, a este hijo del Dios viviente ahora que salga del carro, o usted dijo, Dios mío, estoy vivo. Acudió primero al Señor. Ahora, hay reacciones rápidas que uno tiene en la vida, pero el razonar de que tenemos que ir primero al Señor es indispensable en una situación fuera de control. Ahora, si usted es joven, usted no tiene muchas cosas que se descontrolen. Sus padres son los que se descontrolan. Pero créame, algún día tú vas a estar fuera de control y necesitas saber estas cosas. Primero, la primera cosa que tienes que saber es que tienes que entregar la situación a Dios. Cualquier situación que estás pasando tienes que ir donde Dios. Está fuera de control o está en control. Si está fuera del control, ir a Dios por ayuda. Y si está en control, ir a Dios para agradecerle. Dile, gracias Dios, porque no me pasó nada. Gracias Dios, porque me aumentaron el sueldo. Gracias Dios, porque mi familia está bien de salud. Yo recuerdo la hermana Rosana hace tiempo, ya conocen la historia de la mamá de Rosana, se perdió en Estados Unidos, en la frontera, y estaba ella esperándola en Canadá, y mi esposa y yo estábamos como coyotes en Estados Unidos trayendo a esa familia para acá. No estábamos como coyotes, una broma. Pero la fuimos a ver, a la señora para allá, porque una señora anciana de edad, ¿no? Es la mejor amiga del hermano Walter, dígale cuando lo ve. Es la suegra de Walter. Y la fuimos a ver con mi esposa. Y nos avisó la persona que la dejó en la frontera, y nos llamaron de inmigración que no le encontraban a la señora de Canadá. Se perdió en el bosque, en la frontera, ahí, aquí en la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Ella venía para Canadá y se perdió. Y la hermana Rosana, imagínense, se perdió la mamá. Ella tiene principios de Alzheimer y no sabía nadie dónde estaba. Y lo primero, cuando me llamó la hermana Rosana, me dijo, pastor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? Mi mamá se perdió, se va a morir. Entonces, yo para calmarla, el Walter estaba contento. Yo no lo cuento yo eso. Para siempre. Y desde ahí entonces la hermana Rosana, cada vez que viene una situación, Jehová es mi roca. Jehová es mi socorro. Hermano, y es que el rey Josafat dice aquí que hizo varias cosas. Primero, no fue donde un prestamista, no fue al banco, no fue donde los brujos. Hay mucha gente que va donde los brujos antes de ir donde Dios. Este rey, que era un rey que cometió errores como nosotros, primero tuvo temor en la situación, y dice la Biblia en el versículo 3, dice que he resolved to inquire to the Lord. Él fue donde el Señor primero. No fue donde una ayuda espiritual, no fue donde una persona que le lea las cartas, no fue al horóscopo, no fue a buscar en Google qué hacer. Esta persona fue a Dios. Esta semana tuve un problema grande. Tuve un caño en el basement de mi casa, un desagüe esa cañería se rompió. Y eso es un trabajo grande aquí en Canadá, porque se daña eso y en vez de enojarme, en vez de decir, bueno, aquí se acabó todo, y me acordé de lo que estaba yo preparándome para predicar. Ya lo habían arreglado y me costó mucho dinero, pero se volvió a dañar. Y en vez de zapatear y decir, ¿por qué me pasan estas cosas a mí si yo voy a la iglesia?
me acordé de precisamente este pasaje que estaba estudiando entre la semana y dije, bueno, tengo que humillarme y buscar el rostro del Señor para tranquilizarme. Tengo que ir donde Dios, es lo que todo cristiano debe de hacer. No es la única situación la de Josafat. Recordamos nosotros esos 3 jóvenes que estaban ante el rey Nabucodonosor cuando hicieron esa estatua de oro. Dice el libro de Daniel capítulo 3 que estos 3 jóvenes no se postraron delante de esas imágenes. Y es interesante esa historia porque eran jóvenes que acudieron, los iban a matar a ellos. Y ellos no acudieron a ninguna persona otra que a la presencia de Dios. Y estaban seguros de que cuando pierdan ellos el control, Dios va a ganar el control en sus vidas. Y quiero que vean rápidamente, si viene el libro de Daniel en el Antiguo Testamento, ven algo interesante. Venga conmigo al libro de Daniel y vamos a ver en el capítulo 3, Daniel capítulo 3, mire lo que dice la palabra de Dios así. La historia es del 14 al 18, pero le quiero leer solamente algunos versículos, no quiero leer todo. Pero déjeme leer el versículo 16 al 18. Dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, versículo 17, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Ellos habían perdido el control de la situación. Ellos no tenían el control, el rey tenía el control. Pero cuando tú pierdes el control, es porque Dios quiere ganar ese control. Es más, el control that God has for you is better than the control that you have for your life. Losing the control for the Christian life is gaining the control for God. El apóstol Pablo dijo, yo prefiero perder todo y todo lo tengo, decía en Efesios capítulo 3, todo lo tengo por basura, con tal de ganar el conocimiento en Cristo Jesús. En pocas palabras, el apóstol Pablo decía que todo lo que él sabía no era nada comparado con su vida espiritual cristiana, es decir, en Jesucristo. Pero mire lo que dice aquí, let's keep reading in the book of Daniel, chapter 3, and verse 18. Dice así, y si no, they respond to the king, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. A lot of people come to the Christian life, come to church, thinking that the church and being Christian is a transaction. It's a commercial bank transaction, that you have an account in the church, that because you attended to church, you can do whatever you want because God will forgive you later. It doesn't work that way. I cannot tell you as a pastor that everything is going to be okay. But I can assure you that God is in control. Y aquí vemos, y dice aquí, que le dijeron, estos 3 jóvenes dijeron, Dios en su misericordia nos puede librar. Esa es la buena noticia. La mala noticia, the bad news, is what they say in verse 18 at the last one. Y si así no pasare, y si Dios no nos salvare, nosotros sabemos quiénes somos cristianos. Creemos en el Dios vivo y no nos vamos a arrodillar. There's a lot of people that stop coming to church. You know why? Because they think that they went already to church, so they deserve something from God. They deserve to be filled with a lot of money and filled with good things and with health just because they attended to church. It doesn't work that way. But because you come to church, you are showing God. It doesn't matter if you are healthy or not. It doesn't matter if you are rich or poor. It doesn't matter if you are tall or small, or if you have the part of your body or you're missing one leg. I'm going to church because God is my Father and I'm His children.
That makes a big difference. Entonces no venimos a la iglesia porque queremos buscar algo de Dios, y Dios a lo mejor no te dé lo que estás buscando. Yo no le puedo decir a la gente, sí, te vas a quedar aquí en Canadá, sí, vas a tener siempre salud, no te vas a morir por el virus. Y la gente no me dice, una persona me dice, pastor, usted no se va a morir porque Dios lo va a proteger. ¿Y cómo tú sabes? ¿No? Ahora, lo que sí sé, what I know, is when I die, I'll be with the Lord. And not because you tell me, because the Bible tells me so. Y aquí, ¿no es cierto? Josafat, si volvemos otra vez, venga conmigo, atrás. Venga conmigo otra vez a 2 de Crónicas capítulo 20. Y Josafat era un rey. When he lost the control, cuando perdió el control, he searched for God first of all. The first thing that he did was humble himself and look for God. Dice la Biblia que consultó, versículo 3 del capítulo 20, dice, consultó a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Hay veces que los varones principalmente no contamos los problemas a nuestra familia. Tengo un problema, bueno, yo me callo y ya. A veces estamos mal acostumbrados de no hacer a nuestra familia un team, un grupo donde nosotros sepamos qué es lo que está pasando. Y eso es lo que un cristiano debe tratar de hacer en su hogar. Es lo que Josafat hizo con su familia. Dice la Biblia aquí que el versículo 3 dice que tuvo una idea, hizo ayuno para todo el mundo. Es decir, él no estaba solo en la guerra, estaban todas las personas. Pero ¿sabes qué vemos en la iglesia ahora? Que es como que los pastores tenemos toda la carga. Y a veces llevamos toda la carga, y está bien, no es una queja. Pero lo que queremos transmitir los pastores a los demás es que usted también es el pueblo de Dios. Y Josafat está mostrando aquí que no solamente el liderazgo tiene que llevar adelante la iglesia, es la iglesia que tiene que llevar adelante la iglesia. Su trabajo es importante, pero muchas personas han dejado ese trabajo. Y lo pongo un ejemplo fácil. Ayer no sé si usted sabía, se celebraba los 503 años de la Reforma. ¿Usted sabía eso? Pues, ¿qué es la Reforma? ¿Es un papel higiénico? No, la Reforma es un evento que cambió la vida de muchas personas. Y en la Reforma salió el protestantismo. Me estoy confundiendo con el inglés. Protestant movement. Lo voy a decir en inglés mejor. Somos los protestantes, hemos venido de ahí. Es decir, la iglesia que no es católica, ortodoxa, y la iglesia católica romana, en ese tiempo, con este hombre Martín Lutero, hubo una revolución, porque ellos creían que tú te ganabas el cielo, y no es así. La Biblia no enseña que vas a ser salvo por la fe, sino que dice la Biblia, el Señor ha instituido esto, que eres salvo, ¿por qué? Gracia. Por gracia. Tú no eres salvo por lo que puedas hacer. Tú no eres salvo porque vienes más a la iglesia o das más diezmo o das ofrenda. Tú no eres salvo porque das más caramelos a los niños o porque te portas mejor en la casa. Tú eres salvo porque has puesto tu fe en Jesucristo. Y ayer puse un posting respecto a eso. Solo una persona me dio un like. Pero pongo un posting mío riéndome, haciendo una carcajada y todo el mundo le pone like. Es solo un ejemplo. No estoy diciendo que ahora vaya a la página del Pastor Piri y le dé muchos likes. Y no lo puse en la página, lo puse de La Roca. O sea, todo el mundo, todas las personas cristianas lo vieron. La idea es que no estamos teniendo ese trabajo en conjunto. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque no estamos teniendo comunión con Dios. El rey Josafat está llamando a un ayuno a todas las personas. No estoy diciendo, hermanos, desde mañana no van a comer. Pero estoy diciendo, el punto principal de Josafat es reunir a toda la iglesia, ir a un mismo paso y decir,
pregonar ayuno, versículo 3, a toda Judá y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. El enfoque no era en Josafat, el enfoque era en Dios. No era, ay, si Josafat hace algo, yo también lo voy a hacer. No, ellos vinieron a buscar ayuda a Jehová, no a Josafat. Versículo 5 dice entonces, Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo. La tercera cosa es que tienes que hacer algo. Cuando pierdes el control, Dios quiere ganar el control de lo que pierdes. Pero no significa que tú te vas a quedar parado viendo lo que hace Dios. Tú tienes que hacer algo. Cuando a mí se me rompió esa tubería y me salió un ojo de la cara, acudí al Señor. Señor, gracias que a mi familia no le pasó nada. Pero le dije a mi esposa, ya no cocines más granos porque estoy viendo que se tapan las tuberías. Pero la siguiente cosa que hice es buscar cosas, buscar ayuda, llamar a varias empresas. ¿No? Buscar qué hacer, instruirme mejor, buscar en internet. Todas esas cosas uno tiene que hacer y le recomiendo que tenga su casa. No esté esperanzado que su esposa, su esposo haga todas las cosas. Apoye. Ah, no, es que mi esposo sabe inglés, mi esposa sabe inglés. No, agarra tú el teléfono también. Aprende, pierde el miedo. El hispano inmigrante tiene que perder el miedo a las cosas, ver las cosas más grandes que él. Tenemos un Dios más grande que las cosas. ¿Por qué tienes miedo? No tenga miedo, no tenga temor. Si pierdes el control de alguna situación es porque Dios quiere ganar el control de tu vida. Dice que se puso de pie Josafat e hizo algo. Versículo 6, y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano la fuerza y poder que no hay quien te resista? Lo primero que también hizo Josafat es recordar lo que es Dios. Es decir, Dios es soberano. Y yo recuerdo siempre de dónde Dios me sacó. Y yo le recuento historias a mis hijas de cómo yo vivía. ¿Sabe que yo vivía en una casa hecha de palo de madera? Ahora, pero en Canadá también hay, ¿sí? Pero hay una gran diferencia. Y mi casa era sobre el río. Bueno, dice, pero aquí en Canadá las personas que viven en el río son millonarias. Pero allá vivíamos en el río porque no podíamos tener tierra. Y mi casa era de madera porque no podíamos construir una casa. Y mi abuelo la hizo. Y yo me acuerdo que no teníamos baño, no teníamos inodoro. Y me acuerdo que teníamos un hueco en la madera, ahí en hueco. Y a mí me encantaba porque yo hacía mi necesidad, veía los pescaditos que salían así. Me encantaba ver a los pescados. Después lo editas y sacas eso, por favor. Y teníamos un tanque de agua. Y yo le digo, y esto le enseño a mis hijas le digo. Y le digo, teníamos 2 tanques de agua de metal. ¿Usted ha visto esos drums, steel drums, que ponen cosas de basuras y todo eso? Y eso lo llenaban de agua. 2 weeks, 2 semanas teníamos esa agua ahí. Y mi mamá me mandaba a agarrar agua y llevábamos a la casa. Y ahí había mosquitos, había larva de mosquitos. Y yo me acuerdo de eso. Y a veces no me bañaba por días. Bueno, no hay mucha diferencia. No. Por eso compro perfume. No, sí me baño. Pero antes, yo le cuento esto, ¿no es cierto? Porque tenemos que recordar de dónde Dios nos sacó. Y yo recuerdo el odio que tenía en mi corazón, cómo Dios me perdonó, cómo mi padre era y cómo Dios le salvó. Cómo yo tenía el temor más grande era de cómo iba a venir a ser un padre, iba a venir a ser un esposo, y Dios me libró de ese temor. Y aquí Josafat está recordando, bueno, y si Dios salvó a las personas en Egipto, también Él tiene dominio sobre todas las cosas, y Él nos puede salvar. Recordar de dónde Dios te ha traído. Hay gente que da su testimonio aquí adelante, y lo ha dado aquí adelante en la iglesia. Recuerde eso. Recuerde las veces que hemos tenido vigilias y se ha orado. Recuerde los milagros que Dios ha hecho y hemos orado
¿no es cierto? Y hay gente que ha estado orando y ora todavía por usted. Pero a veces se nos olvida esas cosas. Creemos, vamos a la iglesia porque no hay fútbol, entonces vamos a la iglesia. Y esa no es la idea del cristiano. Es compromiso, es recordar de dónde Dios te ha sacado. No te acuerdas. Yo me acuerdo los jóvenes cuando hicieron una obra con sombras acá. Y fue hermoso. Y jóvenes que a lo mejor, no sé, estarán con, espero que estén con Dios en su corazón, que estaban acá, pero espero que estén buscando una iglesia o algo más. Pero recordar las cosas que en la iglesia La Roca, la gente que ha venido y se ha llevado una palabra, esperanza, se ha sanado de enfermedades, personas que han estado enfermas, de nuestros familiares en nuestros países, etc. Pero es fácil olvidar. Es fácil decir, en esa iglesia no va mucha gente, entonces no voy, ¿para qué voy a ir? Aquí Josafat le está recordando al pueblo la soberanía de Dios. Versículo 7, Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Está recordando los pactos. El pacto que Dios ha hecho con usted. ¿Sabía que Dios ha hecho un pacto con usted? No uno, varios. Y usted a veces lo toma como que, Dios sabe, el viejito bueno sabe. No, Dios ha hecho un pacto, Él es Dios y ha hecho un pacto contigo. Él dijo, ¿sabe lo que dijo? Que te ha dado un espíritu nuevo, un corazón nuevo. Ese es el pacto de la gracia. Y el pacto mosaico, el pacto abrahámico y el pacto de las obras que hizo con Adán, y etcétera. Y todos esos pactos, Dios nos recuerda a través de la Biblia lo que Él es para nosotros. Pero ahí tú te olvidas y dices, bueno, Él me entiende, él sabe que yo, mi corazón y todo eso. Le dice Josafat y recuerda que Él echó Dios a los enemigos y recuerda el pacto de Abraham. Versículo 8, y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere, versículo 9, sobre nosotros o espada o castigo, o pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. Está recordando las veces que el pueblo de Dios ha estado en problemas y han ido a Dios, y Dios ¿qué ha hecho? Los ha escuchado. Cuarta cosa que el cristiano tiene que hacer: ir y hablarle a Dios, y Dios escucha. Dios escucha, hermano. Tu esposa a lo mejor no te escucha, tus amigos no te escuchan, tus hijos no te escuchan, pero Dios te escucha. Y si Dios te escucha, dice aquí, Él puede salvarte y salvarás. Versículo 10, ahora pues, les recuerda Josafat, he aquí los hijos de Amón y de Moab, los amonitas y los moabitas, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. En otras palabras, le está recordando Josafat al pueblo del pacto que tiene Dios con su pueblo. Yo les recuerdo, usted está fuera de control, usted ha perdido algo, Dios está en control, hermano. Es mi trabajo recordarle a cada instante de los pactos que Dios tiene con usted. Dios está en control. Él hizo el pacto contigo, tú no lo hiciste con Dios. Dios, siendo Dios, se acercó a tú. Y te voy a decir algo muy lindo. Tú que eres un gusano de agua puerca. Ay, pastor, no diga tan feo. Bueno, el apóstol Pablo les dijo perros. Jesús le dijo generación de víboras. Y a la gente que nos está escuchando, yo les digo, Dios nos ha puesto acá, ¿no es cierto?, a los líderes para decir a la gente, a pesar de que no eres nadie para estar enfrente de Dios, Dios se ha humillado hasta la tumba para salvarte a ti y para darte salvación. Y dice, versículo 12, oh Dios nuestro, dice Josafat, no lo juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Esa es la acción, esa es
quinta cosa que yo les quiero traer hoy día. Cuando usted pierda el control, piérdalo totalmente. Y haga como Josafat, que tuvo temor, pero acudió a Dios. Se humilló, reconoció la soberanía de Dios, pero también actuó, y de esta forma actuó Josafat. Le dijo al Señor: no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. A nosotros la pandemia nos ha venido, no sabíamos qué hacer, tuvimos que cerrar la iglesia. Gracias a Dios hemos ido a donde Dios, nos hemos reunido con hermanos para ver cuándo abrir la iglesia, la hemos abierto. Poco a poco hemos visto la mano de Dios, viniendo hermanos que están escuchando la palabra, y es nuestro trabajo hacer entender a los hermanos que ahora Dios está en control, que no hay una fórmula. Las ciudades no saben qué hacer. Está bien que no sepas qué hacer, porque ahí es cuando Dios obra. Pero no significa que no sepas cómo actuar. No saber qué hacer no significa que no sepas cómo actuar como cristiano. Tienes que acudir a Dios, tienes que humillarte delante de Él y tienes que decir, como dijo Josafat: no sabemos qué hacer. Son una gran multitud que viene contra nosotros. Pero a ti volvemos nuestros ojos. A ti vamos a mirar, Dios. Ya no vamos a estar que me va a llevar inmigración, me va a llevar el gobierno, me va a llevar el CRA, me va a llevar el banco. No, ya no tengo ese temor. Ya sé que puedo confiar en Dios y voy a volver nuestros ojos, donde está el Señor. Versículo 13: y toda Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Perder el control para nosotros es ganar el control. El apóstol Pablo, como decía, él perdió él dijo: tengo todo esto por ganancia. Bueno, no es ganancia, esto es pérdida si lo comparo con lo que he ganado en Jesucristo. No está diciendo el apóstol Pablo en ese pasaje que no hay que estudiar, no hay que hacer nada, no hay que tener una vida de nada, sino que está comparando, está diciendo: ahora que tengo una vida en Cristo Jesús, comprendo que es mejor, es más ganancia que lo que tenía antes. El apóstol Pablo sabía que él era un religioso de primera, sabía que tenía estudios, que era un ciudadano romano, tenía muchas cosas de qué decir: yo soy mejor. Pero nos enseña en Efesios capítulo 3, el apóstol Pablo, que tener a Cristo es mejor que todas las cosas. Y en los tiempos de descontrol es mejor Cristo Jesús que cualquier cosa que el mundo te pueda dar. No sirven en el cristianismo las cosas rápidas. Por eso cuando esperes por un buen hombre, una buena mujer, espera nomás. Dale, que el Señor te dé sabiduría, porque esa persona va a estar contigo por mucho tiempo. Así que es bueno esperar, es bueno no saber qué hacer, siempre y cuando Dios tenga el control de la situación. Y por último, dice el versículo 14, dice: y estaba allí Jeasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Geliel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asafat, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, escuche, sino la de Dios. Es exactamente lo que Zacarías le dice en el capítulo 4, versículo 6. No es la guerra, no es con espada ni jabalina, sino es con el Espíritu del Señor. Sexta cosa, la última cosa que le quiero dar en esta tarde, es cuando nos encontremos en situaciones fuera de control, sepamos
sepamos que no es una guerra en contra de nosotros, sino es una guerra en contra de Dios. Usted está siendo usado. Usted es, como se dice en inglés, el collateral damage que hay en esa guerra. Pero Dios nos dice, mía es la batalla, no es tuya. ¿Qué es mejor, que Dios pelee nuestras batallas o que tú vayas a pelear la batalla por Dios? Por supuesto que Dios. Entonces, ¿sabes qué? No te pongas al frente, ándate atrás de Dios. Ay, pensé que estaba acá atrás de Dios. Ándate atrás de Dios, deja que Dios vaya adelante. ¿Cómo haces eso? Humíllate. Deja que Dios vaya primero. Hay gente, hace tiempo estoy hablando con una persona y pastor, pero no tengo ganas de ir a la iglesia. Quiero quedarme en la casa porque más me place. Le digo, es una guerra, hermano. Yo creo que los que estamos aquí, si somos sinceros, muchos de nosotros, no tiene deseo de ir a la iglesia. Dice, voy a manejar, voy a ir allá, voy a estar con la nieve, voy a estar una hora. Los chistes son buenos, pero las ganas no son tan buenas. Pero uno no va a la iglesia por el estado de ánimo que se encuentra. Uno va a la iglesia por fe, porque uno entiende que es parte de la iglesia de Jesucristo. Y es parte del cuerpo de Cristo. Imagínese que usted quiere que esté el Señor aquí y le falte un brazo, y le falte una mano, y le falte un pie, y le falte los ojos al Señor Jesús si estuviera aquí. Bueno, así es el cuerpo de Cristo. El corazón del cristiano tiene que estar donde está la obra de Dios. Y así dice la Biblia, no temáis, y quiero terminar con esto, no temáis. Son muchos, pero no es nuestra guerra, sino la de Dios. La historia termina en que el pueblo de Judá venció en esta guerra porque Dios le dio la batalla. El estar fuera de control es bueno. No piense usted que es un mal cristiano cuando las cosas de repente suceden y usted pierde el control de alguna situación. Lo importante que tiene que recordar es que Dios está en control de esa situación. ¿Cómo hacer eso? Vaya primero a Dios, humíllese delante de Dios, comuníquelo con su familia, entienda la soberanía de Dios que hay recuerde las cosas que Dios ha hecho. Es bueno saber las cosas que Dios ha hecho por nosotros y recordarlas. Y por último, no tema, porque la guerra es de Dios, no es suya. Póngase de pie un momento, vamos a orar. Y quiero invitarle que ahí en su hogar esté orando y haga esta oración con nosotros. Ahí donde usted nos está viendo, si usted en este momento ha estado peleando guerras y batallas porque ha perdido el control de alguna situación, sea financiera, emocional, física, ha perdido algún familiar, le quiero decir que el Señor está en control de la situación. Él quiere ganar el terreno que Satanás te ha quitado. Él quiere devolverte esa felicidad, Él quiere devolverte esa alegría, Él quiere devolverte el gozo. God wants to be in control in the things that you lost. It's okay to lose control because that's where God gained control. It's okay not to know what to do in our life because God will tell you through His Spirit what to do. But it's good for the Christian life to go and humble yourself to the Lord. And that's what we're going to do right now. Señor, en este momento te queremos dar gracias, Dios. Gracias, Dios, porque podemos venir, Señor, ante tu presencia, podemos venir, Señor, ante ti, Lord, understanding that you have the control, that you gain control, and you save us from the death, that you save us from our sins. The Lord, even though our friends never listen to us, or our parents never listen to us, we know that we can go to you, like Josaphat said, and you can hear us. That we can cry out to you, Lord, and you will put your ears close to us. So you will understand where our pain comes from, how our hearts are.
And we trust that. And we are glad, Lord, that you hear us. And you hear us right now. That we cried out for you. That you got the control in our lives. Señor, toma el control en este momento. Y Señor, si tenemos un corazón duro en este momento, que tú lo seas cambiando, Dios. Give us a humble heart. Give us a spirit, Lord. Vamos a cantar y vamos a adorar al Señor. Y en este momento, hermano, si usted quiere ganar el control de algo en su vida, si usted quiere decir al Señor, Señor, tome el control, es un momento que lo hagamos a través de esta canción. Señor, tome el control, dígale en este momento al Señor. Gracias, Señor, por el control. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que suceda, yo vivo tranquilo, vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Quiero hacer una pausa un momento y vamos en nuestra vida. Quiero que haga este ejercicio. Busque una situación donde usted haya perdido el control. A lo mejor algo de su familia, esperanza, something that you lost the control. Control over certain things that you like to do. And as we sing, I want you to tell God that take control of what you have lost. Said, God, control now this. Dios, controla esto. Yo no puedo, Dios, no es mi guerra, pero yo sé que tú lo puedes hacer. Porque Dios, tú tienes el control, Señor, de nuestras vidas. Tú tienes el control. Y diciéndole al Señor, Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. Dígale, ¿por qué? Porque desesperarme. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? No tengas miedo, hermano. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué? Porque cuestionarle. Y aunque no entienda lo que sucede, yo vivo tranquilo. Yo vivo en paz. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, soy bendecido. Duermo tranquilo. Vivo en paz. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene el control. Y aunque no entienda lo que sucede, yo vivo tranquilo, yo vivo en paz. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene el control. Y soy bendecido, duermo tranquilo, vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control, porque Dios siempre tiene el control. Él tiene el control, siempre tiene el control.
Gloria al Señor, Él tiene el control de nuestra vida. Dios está aquí presente, hermano. He's here right now. He's here. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dígale en esta tarde que usted ha venido a la casa de Dios. And perhaps you came for a long time. And now is the time to get the time back. Sí, Señor. Sí, Señor. Gracias, Dios. Obrando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Dígale al Señor, aquí estás, reino de ver, te adoraré, te adoraré. Una vez más, aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, luz de promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Dígale al Señor, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Dígale, aquí estás, tocando mi corazón. Sí, Señor, te adoraré. Dígale al Señor, te adoraré. Aquí estás, aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Una vez más, aquí estás, buscando mi corazón. Te adoraré, te adoraré, te adoraré. Milagroso. Aquí está. Gracias, Señor. Queremos estar ante ti, Señor. Sí, Señor. Milagroso. Milagroso. Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te adoraré, te adoraré. Aquí está, Señor. Te adoraré, Señor. Sí, Señor. Te adoraré, te adoraré. La última vez diga, aquí estás. Te adoraré, te adoraré.
Gracias, Señor, en este tiempo. Gracias, Dios, porque te podemos adorar. Lord, that we can worship you. That we can find, Lord, words of encouragement today. Thank you, Lord, because we remember where we came from. That we remember the days that you spoke to us in this place. The day that we cried, the day that we saw our parents, our brothers or sisters coming to you, Lord. The day that we saw people who were sick getting healed. And we remember the days that, Lord, through our talents and gifts, praise to you. The days that we sung the songs, Lord, in a loud voice. And the days that we have so many people in this place, and the days that we had feasts and food sharing with everyone. The days that we have our Lord's Supper right over here. And Psalm 31 says, in you, O Lord, have taken refuge. Let me never be put on shame. Deliver me in your righteousness. Turn your ear to me, Lord. Come quickly to my rescue. Be my rock of refuge, a strong fortress to save me. Since you are my rock and my fortress, for the sake of your name, lead and guide me, Lord. Padre, en este momento te pedimos que nos guíes. Dice tu palabra que tú eres nuestro refugio, Señor. Te pedimos, Señor, en este momento que nos llenes de tu Espíritu. Que no salgamos de este lugar, Señor, derrotados, sino en victoria. Que no salgamos con temor, sino sabiendo que tú vas delante de la batalla. Que no salgamos de este lugar, Señor, derrotados, sino sabiendo que tú has ganado y tienes la victoria. Señor, hoy festejamos que tú vives. No festejamos la muerte, festejamos la vida que hay en nosotros. Lord, and we remember the men of God who were courage enough to stand up against every principality. And people who said, I believe in the Lord and die for it. And we remember the example from Martin Luther. We remember that example, Lord, for John Calvin, that we remember the day of Reformation, and we remember that the great man of God stand up for the Lord. Gracias, Señor. Te adoro. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dele un fuerte aplauso a nuestro Señor en este momento, hermano. Gracias te damos, Señor. Gracias por darnos la valentía, el coraje, the courage to come to your house and not to be ashamed, Lord. We pray in the name of Jesus. Amén. Tomen asiento, hermanos. Gracias. Hace 3 semanas, en el trabajo nos reunieron en el comienzo de septiembre para decirnos que trabajábamos solamente hasta fines de octubre. Era el último día de lo que pasó. Hace 4 semanas, hace 3 meses también atrás, tuve que festejar y se me abrió un cariño. Me quedé sin cara y me detestaron mucho porque pues es mi circuito de trabajo. Yo trabajo en la mañana y en la noche. Y lo necesito más para la noche para movilizarme de un lugar a otro. Entonces, tuve que arreglar, pero a semana gasté mucho dinero. Y bueno, ya tengo que esperar que me den el dinero del pago, de lo poco que dinero que tengo que pagar del pago, para poder lograr el otro. Y
quiere que yo siga trabajando, pues se lo dejo a la tía. Y sí, confío en el Señor, así sí, ¿verdad? Confío mucho en Dios. Para pasar la historia corta, me devolvieron el dinero, me dieron un poco de dinero, dije, ¿qué hago con esto? Estaría así esperando el crédito porque pues, fue muy difícil para el crédito. Y me pusieron muchos tramos, me pidieron muchas cosas y bueno. La semana pasada dije, ¿sabes qué cosas? Ya no sale nada, porque la voluntad de Dios que yo quiera que no tiene nada. Y bueno, ya. El lunes me compro el carro con lo que yo tenga, con un poquito de ahorro que tengo, con eso completo, me compro lo que yo pueda. Entonces una amiga me dice, me llama, me dice, mira, ¿qué pasa? Me dice, te aprobaron el crédito. Eso fue esta semana que pasó. Te aprobaron el crédito para que tengas tu carro nuevo. Y dije, bueno, wow, gracias Señor. El lunes y martes regresé al trabajo porque estuve de vacaciones, son los últimos días de vacaciones que tomé. Y el miércoles regresé a trabajar. Me llama mi jefe, el manager. Me dice, ¿cómo estás? Digo, todo bien, gracias, por todos los días. Faltaban 3 días para que se acabe el trabajo. Y ya me había enterado cuando llegué al trabajo que habían extendido el trabajo a 3 personas para que se queden por un mes y a otra chica de la oficina que se quede por hasta fin de diciembre. Entonces mi jefe me dice que lo que venga a las 8 de la mañana, 8:30 de la oficina. Bueno, ahí me aparezco y dije, segurito que me van a extender eso que quería descansar de todas maneras porque yo digo, con el paquete que me van a dar, voy a descansar un poco y ay, ¿qué hago? Y bueno, mi jefe me llama, me dice, mira que sentimos mucho por todo lo que ha pasado, la situación, son 140 y tantas personas que se quedan sin trabajo. Y me dice, bueno, queríamos hablar contigo. Dije, seguro me van a extender el mes más o 2 meses más. Bueno, está bien, dentro de la iglesia yo eso no. Entonces mi jefe me dice, hemos pensado en ti y queremos proponerte otro contrato para que te quedes. Vas a ser la única que se va a quedar en la compañía. Y eso me sorprendió más que cuando me dijeron que ya nos íbamos a quedar sin trabajo. Entonces, por eso es que he decidido venir acá delante de todos ustedes a decirles que Dios es infinito, es misericordia. Y que hubiera optado por no venir, porque yo soy muy vergonzosa para hacerlo, para hablar de Dios. Dios es infinito, no pueda tomarme la fuerza y el valor de venir adelante y agradecerle a mi Dios por su misericordia, por su amor, porque Él siempre está para mí y Él me ha hecho la mujer fuerte que soy. Y es verdad, yo siempre que le paso por algún problema, yo sé que Él está conmigo y que siempre me acompaña, a pesar de que a veces no lo merezco, porque a veces cometemos errores y no merecemos su misericordia de Él, pero Él es constante en su amor. Amén. Y Él siempre está con nosotros, como no creen en Él, ¿verdad? Y Él Está bien, no se preocupe, hermana. Gracias.